se viene una grande. Tenemos aquí a Juan Carlos Castro, un mentor y speaker internacional, mentor de mi mentor actual, que ya es un mega crack, y hoy nos va a explicar cuál fue su proceso de transformación profesional. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Empezamos. Bueno, buenos días, Juan Carlos. Para mí es un placer, un honor tener a un mega crack como tú aquí, con esta comunidad que está saliendo poco a poco de este trabajo que les machaca, que les desmotiva, pero que no creen que sea posible hacer un cambio porque les parece un sueño. Entonces, por favor, explícame, ¿cuál fue tu proceso antes de ser, pues, el speaker internacional, el mentor de mi mentor, que es Alejandro Novas? O sea, que mentor de mentores, y te paso la palabra. Bueno, pues antes de nada, mil gracias por invitarme a tu espacio, por estar aquí, por pues, aprovechar este ratito que tenemos para mandar un mensaje al mundo, ¿no? Bueno, ¿cuál fue mi proceso? Bueno, mi proceso ha sido muy largo. Entonces, a todas las personas que nos estáis escuchando, que nos estáis viendo, os entiendo. Os entiendo totalmente que estéis en una situación en la que no veáis retorno, en la que no veáis salida, en la que no veáis ninguna posibilidad, porque yo he estado ahí. Yo, he estado ahí. Yo desde muy pequeñito he tenido una infancia muy dura, que han ido pasando diferentes etapas. Durante mi vida han pasado diferentes etapas. Una en la que recibí muchas hostias, donde recibí mucho bullying, que fue la edad infantil, donde mis profesores y el sistema educativo me puso una etiqueta de disléxico, de problemas de comprensión, de escritura. Bueno, literalmente un día dijeron a mis padres que era tonto, ¿no? Y eso realmente, esa etiqueta que me pusieron, determinó mucho mi vida, porque a partir de ahí los fracasos escolares fueron, bueno, pues era lógico y normal, con todas esas etiquetas que me habían dicho, pues era lógico y normal que terminase donde terminé, ¿no? Era, bueno, pues con un fracaso escolar brutal. Cuando llegué a la edad de 12, 13 años, es decir, ahí entrando en la adolescencia, cambió totalmente. La única solución que yo vi fue convertirme en un niño malo, en un chico malo. Es decir, pasé de un chavalillo, de un niño que recibía, era el saco de hostias de todos y que recibía bullying y que era un fracaso totalmente en el colegio, pues para defenderme o de alguna forma salir de esa situación me convertí en un chico malo y a partir de los 12, 13 años estuve metido pues, en todo el tema de peleas, en el tema de... fui un chico muy conflictivo. Toda mi adolescencia fui muy conflictivo, hasta que más o menos, ya os digo, muy temprano, de 12 a 13 años empecé con esa etapa y a partir de los 17 cambió, de alguna forma es donde empezó a cambiar mi vida porque conocí a la que hoy es mi mujer. Así que imagínate, llevo toda una vida con mi mujer, fue la que de alguna forma cambió, me dio la oportunidad de vivir otra vida. Y la única forma que tenía yo de retener de alguna forma inconscientemente a mi mujer era poniéndome a trabajar y empezar a ganar dinero para poder decir, yo me caso y esta vez no se me escapa, ¿no? Mi mujer. Y fue así, inmediatamente empecé a trabajar. En aquel momento pues fui repartidor de pizza, reponedor en Prica en aquel momento. Después me fui ya entré en un puesto de trabajo de camionero, donde repartíamos alimentación y ahí estuve la mayoría de mi tiempo. Eh, no me acuerdo bien el año, pero después de unos cuantos años encima del camión, un día a las 6 de la mañana, cuando cogía el camión para salir a repartir, me dio un espacio, un tipo de catarsis a la hora de ir a besar a mi hijo. Yo todos los días era muy pequeñito mi hijo, fui a dar un beso a mi hijo y entré en catarsis, no sé por qué. Mi mujer se asustó mucho, el niño, pues imagínate, llorando, le empecé a agarrar. No era porque le fuese a hacer nada, sino al contrario, era porque era como que no me quería separar de él, un amor inmenso, y tenía un miedo atroz a la vez, pero fue, bueno, fue algo terrible, ¿no? En aquel momento, yo no me acuerdo bien, pero mi mujer lo vivió como una situación bastante conflictiva.
A partir de ahí me llevaron a médicos a valorarme si había sido un episodio epiléptico, no había sido un episodio epiléptico. Yo en aquel momento entendí todo, a los meses, ¿no? Y entendí que realmente era un proceso de falta de integridad con mis valores, de Perdona, no estar de alineado. falta de... Se va cortando, Integridad, de falta... Vale, integridad, una falta de valores, o sea, de estar alineado con mis valores. Mis valores es mi familia. Bueno, entendamos, lo más importante para mí es mi familia. Y yo durante mucho tiempo, y eso nos pasa muchas veces a muchos padres, decimos que lo más importante son nuestros hijos, porque muchas veces es lo que toca y es lo que realmente es, pero muchas veces no, de alguna forma no somos ejemplo. Y yo creo que fue eso lo que me pasó, que era tan intenso el amor que yo tenía a mi familia, era tan intenso los valores que tenía, que yo no vivía alineado con ellos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque yo le decía a mi hijo, vete a por tus sueños, vete a por tus objetivos, lo típico que dice un padre, ¿no? Vete a por todas, no dejes ser una persona libre, feliz, etcétera. Y en cambio, el que era ejemplo, el que es ejemplo, su padre, era un cobarde, era una persona pusilánime, era una persona que vivía para los demás, para aparentar, para ser reconocido, era una mierda. Y a partir de ahí yo creo que cambió, mi mujer me apoyó, cambiamos de vida totalmente y yo durante el tiempo en el que estaba en el camión, por las tardes estudiaba masaje, osteopatía, acupuntura y decidimos irnos a ese ámbito. Dejé el camión, dejé después de estar fijo, etcétera. Yo cobraba en aquel momento 772 euros y lo que más daño me hacía era que trabajando una media de 12 o 13 horas era pobre. Y eso era una de las cosas que más jode, porque si tú trabajas y ganas dinero, pues bueno, pero cuando tú trabajas 12 o 13 horas y eres pobre, pues imagínate, con 700 euros estaba casi en la supervivencia. A partir de ahí cambio, me voy al mundo de la osteopatía, empieza a funcionar, pero yo tengo un vacío interior, ¿no? No estoy bien, no estoy a gusto, me meto en el mundo después de la PNL, del coaching y entonces empiezo a cambiar. Bueno, pues empiezo a dar eventos, me empieza a ir muy bien y un día tengo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y en Estados Unidos veo que es mi oportunidad. Voy a Miami y digo, esta tiene que ser mi oportunidad. Entonces me preparo muy bien y ahí la saco del estadio. Ahí la verdad que fue un evento brutal donde la gente se volvió loca conmigo y me empiezan a dar eventos por México, por Colombia y ahí empiezo a dispararme, ¿no? A partir del año 2013, 2012, 2013, por ahí, empiezo a dispararme en Sudamérica, en América, en la parte hispanohablante, en Miami, etcétera. Y incluso me empiezan a denominar el Tony Robbins hispano, eso empieza a crecer, empiezo a editar mis primeros libros, son un éxito, se convierten en bestseller en Amazon y de la noche a la mañana pues empiezo a convertirme en la persona que hoy soy, ¿no? Ha habido también mucha evolución del speaker que yo era al speaker que hoy soy. Y a partir de ahí, bueno, pues un poco lo que hoy está sucediendo, ¿no? Me convierto en una persona amante de ayudar a las personas, un donante, y empiezo a formar a los mejores, bueno, tú lo has dicho, ¿no? A Alejandro, a David Sobrino, a Sebastián Lora, a Michael Gabanera, a Camarena, bueno, a los mejores que ahora mismo están posicionados, empiezo a formarles, me convierto en su mentor y empieza a venir gente de todo el mundo a capacitarse en nuestras experiencias muy privadas, porque yo no me dirijo a personas en general, es decir, al mundo de la factoría, a miles de personas, sino que yo trabajo de forma artesana y empiezo a trabajar con grupos muy exclusivos. Y bueno, pues es lo que hoy hago, ¿no? Ayudar a las personas a ser auténticos magos en la mejor plataforma que existe, que está desde que el hombre es hombre, que es hablar en público, pero sin hablar en público, sino enamorando, impactando corazones y monetizando nuestras pasiones con el arte de vender encima del escenario. Y ese es un poquito mi tema. Por lo tanto, os entiendo porque el camino de Rocky, yo también le he hecho esa historia de Rocky, que seguramente esa película que todos conocemos, pues muchas veces nos emociona, nos llega, pero el problema es que la mayoría de la gente no hacemos esa historia. Yo un día elegí crear la historia de Rocky y es lo que ha hecho que esté hoy aquí. me une a ti el momento de no ser ejemplo de los hijos. Yo tengo uno de 17 y una de 14 y es mi motor el que vean que su madre vive de hacer algo que le apasiona. Porque, bueno, no hablaremos de la educación, pero yo sí que me fijo mucho para cuando me digan qué estudio, yo les diré, ¿te gusta hacer esto? ¿Se te va el tiempo en esto? ¿Te encanta?
¿por qué no buscas una profesión que incluya esa forma que tienes de ser, ¿no? Y eso es lo que le cuesta mucho ver a la gente. El otro día estaba entrevistando a una mujer que trabaja en una empresa farmacéutica y hablando, le encantaría ser decoradora, pero lo ve como un hobby, un sueño lejano. Digo, pero coño, como tú dices, estudiaste en tu tiempo libre. Vamos a poner de nuestra parte nuestro tiempo libre para llegar a ser. Y háblame de tus momentos de miedo antes de alcanzar o ser consciente de tu éxito. ¿Qué momentos, qué pensabas, no? ¿Qué te podía frenar? Porque algo te frenaba. A todos nos pasa. Eh, en un primer momento, no, en un primer momento el miedo que tenía, ha habido varios miedos. El primero fue dejar mi profesión, porque yo tenía en aquel momento a mi ¿Cómo, hijo. cómo? Sí, que el miedo más grande que yo tenía era, por ejemplo, que uno de los mayores miedos fue cuando dejé el camión, porque aunque era algo que no me gustaba y algo que me tenía ahí, realmente yo en aquel momento, como te decía, para mí la familia es lo más importante, mi mujer y en aquel momento mi hijo, mi hija empezaba, era una bebé. Eh, de alguna forma fue muy duro porque yo tenía un miedo atroz a que no me fuese bien lo otro y claro, yo no pudiese dar de comer a mis hijos y era lo más importante. Yo me muero por ellos, yo voy y hago todo por ellos, ¿no? Y por mi mujer, a la que amo con locura. Y, y, y la verdad que fue un periodo de miedo brutal. Otro de los miedos brutales que he tenido fue el momento en el que llego a América, empiezo a funcionar, empiezo a tener mucha gente, llego a eventos de cientos de personas, de miles de personas, y la verdad que yo el miedo que tenía ahí era que se me subiese a la cabeza, ¿no? Es decir, muchas fotos, llegaba y terminaba ahí, empezó a llevarme la gente el Lucky Man, también el hombre de la suerte, empezaba la gente, pues terminaba los eventos, venían a sacarse fotos, tal, y bueno, pues una persona que viene de tan abajo, de repente empezar a tener tanta fama o a tener tanto posicionamiento, a que le quieran tanto, pues fue un momento, la verdad, fue un momento también de miedo porque yo, claro, tenía miedo a que eso se me subiese y que perdiese a lo que más quería, que era también mi familia. Eso fueron momentos complicados. Sí que es verdad que, bueno, siempre hemos estado muy unidos hasta cierto punto que mi empresa hoy somos nosotros, es decir, mi mujer, mi hijo, estoy yo, mi hijo ya está dando conferencias incluso conmigo, incluso mejor que yo. Es un auténtico crack, y estoy súper ¿Cuántos orgulloso. años tiene? 21. Ah, 21, va para 22 ya, pero es un auténtico crack, eligió, otro crack, ¿no? Viene igual que mi hija, los dos son deportistas de alto rendimiento, entonces se han forjado en la disciplina, en el compromiso, en la responsabilidad, y bueno, pues los dos están estudiando dos carreras, están con el deporte de alto rendimiento, después están con nuestras formaciones. He tenido mucha suerte, mucha suerte. Bueno, también me lo he trabajado, ¿no? También me lo he trabajado. Y bueno, pues ese es el miedo. El miedo también otro miedo es como, si te das cuenta, está todo relacionado con la familia, ¿no? De que tener miedo a que el día de mañana, bueno, pues no crear ese legado que quiero dejar a mis hijos, pero eso se me está pasando porque creo que estoy siendo un ejemplo, les veo crecer, les veo los valores que tienen, les veo cómo actúan en el día a día. Entonces, eso se va calmando porque creo que lo estoy hasta cierto punto haciendo bien, porque es realmente mi propósito para lo que me levanto todos los días. Dejar algo por lo que me recuerden, por haber hecho las cosas bien, por haber hecho las cosas, para mí lo más importante, dejar un mensaje a los demás que lo más importante no es ser un tomador y ser un donante. Entonces, lo hago todos los días con mis hijos y también con mis líderes, porque yo a los alumnos, yo siempre digo que yo no creo alumnos, yo no tengo alumnos. Yo me convierto a mis alumnos en líderes. Y eso es lo que de alguna forma más me llena. ¿qué parte de ti, de tu personalidad, es la que te sacó de esos momentos, sobre todo del que yo creo que se vincula más a las personas que nos oyen, de dejo mi trabajo, el que trae el sueldo, el que trae la comida,
y ha estudiado un tiempo PNL y cosas que en tu tiempo libre hiciste, ¿cuál es la parte de ti? ¿Qué es lo que te dijo? Ya sé que es la familia tu motor, pero al fin y al cabo todo sale de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu punto fuerte de decir, Juan Carlos, coño, ves para adelante"? El hecho de haber pasado y haber dejado el trabajo, que el camión, etcétera, no tengo tanto mérito yo. Ahí no me voy a poner yo el mérito, le tiene mi mujer, porque mi mujer fue la que me impulsó. Si hubiera sido por mí, pues a lo mejor no lo hubiera dejado por ese miedo a dejarle sin bueno, pues el sustento o pagar las facturas, etcétera. Bueno, lo típico, ¿no? ¿Pero tu mujer trabajaba entonces? ¿Tenías un ingreso, por Trabajaba ejemplo, de tu mujer en casa? muy pequeño, porque mi mujer trabajaba en una de media jornada, trabajaba de media jornada en una tienda de niños, en una tienda de niños. Y el aporte que hacía en total, pues no sé si llegábamos entre los 2 a 1.100 euros o por ahí. Muy pequeño, muy pequeño. Pero vamos, trabajaba media jornada. Y en aquel momento me dijo, déjalo, y yo con esta media jornada que tenemos, pues vamos tirando y seguramente que sale todo bien. Y fue ella tiene el mérito en ese caso. Sí que es verdad que hay un momento en el que yo llamo el espejo de responsabilidad, me pongo enfrente de... Porque una cosa es que tú hayas hecho PNL, que hayas hecho coaching, que te hayas trabajado el desarrollo personal, y otra cosa es que realmente se quede la transformación dentro de ti. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que ha hecho PNL, ha hecho análisis transaccional, hipnosis, bueno, hay 1000 cosas, pero siguen ahí. Y yo era uno de esos. Yo me comía todos los cursos de desarrollo personal, PNL, coaching, me hice el máster, el train trainer, todo. Pero yo no era la persona adecuada. Hasta que un día yo me puse delante de un espejo, el espejo de responsabilidad, que dije yo, y me dije la verdad. Y yo digo siempre lo mismo, hasta que no te digas la verdad, no va a cambiar nada. Y yo en aquel momento me dije la verdad. Juan Carlos, me miré al espejo, eres un inútil, eres un torpe, eres un disléxico. Esa era la verdad. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el entorno te lo pone, pero después te lo intenta ocultar. Tus papás, tus mamás, para protegerte, dicen, no digas eso, no digas eso. Sí, hay que decirlo, porque esa es la verdad, porque es el programa que tienes dentro, es el que se instaló por debajo del umbral de tu conciencia o de forma consciente, pero se instaló. Y hasta que no te pongas enfrente del monstruo, hasta que no te enfrentes al monstruo delante y le digas la verdad, no va a solucionar nada. Entonces me dije la verdad. Y lo que cambió todo es una pregunta que te tienes que hacer. La clave no es que te pongas enfrente de ese espejo y digas de alguna forma la verdad. La clave es la pregunta, la respuesta que debas hacer a continuación, que es, ¿qué hago yo con esto? Muy bien, ¿qué hago yo con esto? La mayoría de la gente, pues a lo mejor tira para adelante y sigue como está. Yo en aquel momento dije, no voy a seguir siendo esa persona. Y empecé a formarme pues, en el ámbito del aprendizaje acelerado, en el aprendizaje divergente, en lectura rápida, en memoria, tener memoria de genio. Y hoy pues, soy un referente enseñando a la gente a memorizar. Dentro de mis alumnos pues hemos tenido profesores, ingenieros, profesores de universidad, gente que yo nunca me hubiera imaginado que yo les esté formando. ¿A qué? A tener un cerebro mucho más poderoso. Es decir, pues les enseñamos lectura rápida, les enseñamos memorización, aprendizaje acelerado, aprendizaje de alto rendimiento. Imagínate. Y eso fue porque la respuesta que me di a, vale, muy bien, soy un torpe, soy un inútil, ¿qué hago con esto? Fue una respuesta empoderadora, fue una respuesta ganadora, fue una respuesta que me hizo salir de donde estaba. Por lo tanto, yo te diría, si tengo que decir una personalidad, tengo un carácter fuerte, tengo un carácter de tiburón, como me dicen, ¿no? Muchas veces me llaman tiburón, shark, por eso, ¿no? Por esa mentalidad fuerte, por esa mentalidad inquebrantable. Y a partir de ahí, pues cambio totalmente. Lo voy escuchando, ¿no? Y veo el proceso de una persona que tiene dislexia y que esa debilidad, por llamarlo de una manera, es la que le impulsa a todos los estudios y todo el megacrecimiento que ahora tú puedes enseñar, pero primero viviste tú. Entonces, bendita dislexia que te hizo nacer. Totalmente, totalmente, totalmente. El problema es que en la mayoría de los casos
todas esas mierdas que nos meten, y yo he vivido toda la vida ahí, ¿eh? Yo ahora no soy, no, al contrario, yo entiendo a toda la gente que nos está escuchando porque yo me siento súper reflejado, por eso hay muchísima gente. Yo he formado a los números uno en el marketing de las ventas, referentes del escenario, pero me siento muy cómodo con personas que han empezado de cero y que hoy están ahí arriba. ¿Por qué? Me siento muy cómodo porque yo soy uno de ellos. Yo me siento como ellos. Ahora yo estoy arriba, pero yo realmente me siento como me siento es con esas personas que están empezando. ¿Por qué? Porque sé cómo convertir esas etiquetas de mierda, esas etiquetas que te machacan, que te destrozan, que te corroen por dentro, que te hacen tener un vacío, que te dices, pero ¿qué hago aquí? Tuve la oportunidad de convertirlas en mis mayores pilares. Por eso tengo ese carácter. Porque todo aquello que ahora me dicen que yo no puedo, todo el rechazo que a lo mejor genero, o todo lo negativo lo convierto ahora en mis grandes poderes, en mis grandes pilares. Durante la mayoría de mi vida no lo hice, es decir, fueron mis grandes kriptonitas. Pero hoy lo convierto todo en pilares de poder. Es lo que me hace crecer, lo que me hace superarme, lo que me hace elevar mis estándares. Y de alguna forma es lo que ha generado esa personalidad que tengo. Es así, es así. Me encanta escucharte, por cierto. Un concepto, penúltimo, talento, don natural, facilidad en la forma que uno es, trabajar desde lo que te resulta fácil, fácil, hacer del trabajo con gusto. No hago con gusto lo que hago después del trabajo en mi tiempo libre. ¿Qué piensas de los potenciales de las personas que no se creen o que no se conocen, ¿no? Tú trabajas desde tu talento natural. Así es. Yo trabajo desde un Sí, talento que descubrí con el tiempo y que durante mucho tiempo creí que era uno de mis mayores debilidades y que me había traído muchos problemas, que era el hablar. Imagínate un chaval disléxico, problemas de compresión, de escritura, pero sí que era una persona que hablaba mucho en clase, era muy revoltoso también, no paraba de hablar. Y aquello que para mí me resultó y me trajo tantos problemas con los profesores y con mis padres, hoy lo he convertido en mi gran don. Mi gran don es poder sacar el potencial de las personas, ayudar a las personas a ser mejores, pero sobre todo no solamente les hago ser conscientes de sus dones y sus talentos desde mi propia experiencia, desde mi parte empírica de cómo los descubrí yo, que es después desarrollarles y ejecutarles en la mejor plataforma, que es en el escenario, sino después, de alguna forma, empoderarles, inspirarles a que esos dones no se desarrollan de la noche a la mañana, sino que hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos. No hay cosa que más, de alguna forma, frustración puede generar que conocer cuál es tu don, tu talento y no sacarle el máximo partido. Entonces, lo que hago principalmente es desarrollar ese don, que desarrollen ese don, pero a base de trabajo, porque realmente, si no, no vas a convertirte en un maestro. Y tú has venido con ese don para primero cubrir una misión, es decir, todos venimos con una misión a cumplir en la vida y el don es la herramienta que viene y que nos ayuda a convertir esa misión. Lo que pasa es que muchas veces no la tenemos alineada, no están alineadas y otra cosa es que no las desarrollas. Entonces, yo no solamente saco ese potencial de las personas, sino que les inspiro a que lo desarrollen para que se conviertan en auténticos maestros de eso que han venido a cumplir. Ese es mi gran talento y eso es lo que realmente hago. Ayudar a las personas a que desarrollen al máximo nivel su don, su talento. es que realmente hay muchísimas personas que no saben ni que tienen un talento, que saben hacer algo de una forma extraordinaria. Ni lo saben. Porque para empezar, desde que cuando eres pequeño, ¿no? Tú te decías, ¿qué quieres ser? Juan Carlos de pequeño. Y tú decías, pues, ¿qué querías ser de pequeño, Juan Carlos? Bueno, tuve muchas cosas, desde bombero hasta principalmente futbolista. Yo, mi carrera, jugué al fútbol y además a un nivel importante, interesante. Lo que pasa es que tuve una lesión importante y tuve que dejarlo, pero mi gran frustración en un primer momento fue el no poder ser futbolista.
Yo creo que fue claro. eso lo que más buscaba. Pero nunca más nos lo preguntamos. Nunca más. Luego entramos en una dinámica de estudia para trabajar. Entonces, nunca más nos preguntamos qué quiero ser. Entonces, claro, si no te haces como tú decías, la pregunta, la respuesta no existe, ¿no? Y bueno, mi última pregunta siempre es si estás en el trabajo de tu vida, pero sé que sí, porque ha salido misión, ha salido propósito, se ve tu corazón cuando hablas. Entonces, para terminar, ¿quieres explicar a las personas que están aquí bueno, lo has dicho mucho, has explicado mucho lo que haces, pero si quieres afinarlo, un último mensaje, todo tuyo. Bueno, el periodo mío ha habido un proceso de transformación. Yo creo hace yo no sé si 7, 8 años, la Escuela Internacional de Neurotrainer, por donde han pasado todos estos cracks y personas incluso que han empezado de cero, que no sabían lo que comentabas, que no sabían incluso su talento, su don, y que aquí lo han encontrado, y no solamente lo han encontrado, sino que la están sacando del estadio. Y nos dedicamos principalmente, en un primer momento nos dedicamos a capacitar a personas, a coaches, mentores, terapeutas, bueno, de todo tipo, profesionales en general, a sacar su máximo talento en el escenario, hablar en público y después monetizarlo vendiendo en el escenario productos de muy alto valor. Pero eso fueron los primeros años. Hoy mi objetivo principal es crear una filosofía de vida, ¿vale? Lo demás son habilidades que aprenden. Lo demás son habilidades que incluso han derivado por el arte de la polimatía. Hemos querido ser la diferencia en el mundo. Es decir, yo ¿El vi y arte quise el arte de la qué? polimatía. La polimatía es el arte lo que tenían las personas del Renacimiento. Hoy el mundo, y era la forma que tuve yo de diferenciarme, hay otros profesionales que se diferencian por su oferta irresistible, otros por la propuesta única, por su propuesta única, otros yo me he diferenciado porque a diferencia de lo que te dicen, especialízate, especialízate, especialízate en algo, en algo, en algo para hacerte único, todo el mundo se ha especializado, 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 en algunas cosas que al final pues están luchando por esa especialidad, por esa misma especialidad muchísima gente. Entonces yo creo lo que es el concepto de la polimatía. La polimatía es el estudio de diferentes disciplinas, es convertirte en un hombre del Renacimiento. Es decir, volvemos al mundo del Renacimiento y aprendemos diferentes disciplinas enfocadas en una concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ya no enseño a hablar en público, yo ya no enseño retórica, yo ya no enseño oratoria, yo ya no enseño ventas. ¿Por qué? Porque si no, haría lo mismo que hacen otros. Y yo me he tenido que diferenciar. Nuestra escuela es diferenciadora a nivel mundial, por eso viene gente, ya son 18, 19 países, 2 o 3 continentes que hayan venido a estar con nosotros, más de 38 sectores. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos, por ejemplo, la ciencia de la magia, que hay detrás de la ciencia del espectáculo, que hay detrás de la química, que hay detrás de la neurociencia, es decir, disciplinas que dentro del mercado de la oratoria, de hablar en público, de ser speaker, de transmitir un mensaje, no existe. Pero realmente eso son habilidades que yo les enseño para ser únicos, de alguna forma transmitiendo su mensaje profesional y después monetizándolo y enseñándoles a vender productos de muy alto valor. Pero realmente ahora mismo mi propósito es crear una filosofía de ética, de mucha ética, de muchos valores, donde no vale todo. Hoy hemos entrado en un mundo, sobre todo en el mundo de los negocios, en el ámbito profesional, que parece que vale todo. Yo voy por toda la corriente contraria. Por eso a mí no me vale todo el mundo. Por eso trabajo con personas muy exclusivas que han sido elegidas no por una llamadita donde hay un script ya preparado, sino han sido elegidas de una forma muy exhaustiva para poder ver que son personas que van a llevar una ética. ¿Después me engañarán? Pues seguramente, me puedan engañar, pero ese es mi objetivo, poder hacer una filosofía donde podamos ayudar al mundo. Por eso yo no tengo alumnos, yo tengo que crear líderes, porque un líder es aquel que agrega valor. No es un líder, para mí un líder no es un líder de posición, es decir, yo tengo una posición más alto y mando más que tú, no. Un No. líder es el que más responsabilidad tiene, el que más tiene que trabajar, el que más tiene que ser ejemplo con sus hechos y no con sus palabras. Entonces, lo que hago yo a mis líderes, a mis alumnos, es crearles una responsabilidad brutal
en el mensaje, en salir ahí a dar, en ser donantes y no tomadores. No les enseño solamente a ser emprendedores, no solamente a ser profesores o formadores o speakers. Les enseño a ser humanos, a ser personas con un mensaje bonito, que transfieran un mensaje de inspiración al mundo. Y aunque suene muy romántico, es lo que me mueve, es lo que me inspira y lo que de alguna forma nos ha hecho diferentes al mundo, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las empresas y los negocios. Me emocionas, Juan Carlos, porque distingo que hay en esta época que vivimos tan interesante para mí, a mí me encanta este periodo de la historia, de la concienciación de las personas. Algunos, me considero, hemos venido a hacer ese rol, ese papel Sí, de despertadores, de concienciadores y sí, simplemente de ver la vida desde el amor, por decirlo sencillo, sencillo. Muchas gracias, hemos terminado. Me lo he muchas pasado bien. gracias a ti. Me lo he pasado genial, súper divertido. Este hombre que veis aquí, sincero, abierto, hermoso por dentro y por fuera, que seguro que os ha inspirado y que os ha abierto alguna puerta mental ahí que tenemos cerraditas. Gracias, hasta la semana que viene y bueno, que paséis buena semana. Muchas Chao, chao. gracias.